querido, provincia añorada, en los Andes de la libertad. Bendita seas, tierra hospitalaria, con tus pueblos de gran amistad. Bendita seas, tierra hospitalaria, con tus pueblos de gran amistad. Desde Chile a Buldibullo, Soledad y Huancaspada, Santiago de Chayas, Taurica y Collar. En primer lugar, queremos dar la bienvenida a Giovanni Jesús Anticona Alegre. Él es un destacado escritor y docente. Él nace en Lima en 1984. Es magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde estudió los pregrados de literatura hispánica y periodismo. Además, es autor de 4 importantes novelas: Lima Norte, publicado en el 2009, Lima Sur en el 2011, Lima Este en el 2012 y La Palabra Insoportable, publicado en el 2014. En su tesis de maestría analizó la novela La fábula del animal que no tiene paradero, del distinguido escritor Juan Morillo Ganosa. En esta tesis analiza los vínculos entre el neoindigenismo y la religión. El nombre de la tesis, a propósito, es Taitas, Diablos y Ejemplos: la configuración del neoindigenismo religioso en la fábula del animal que no tiene paradero, del escritor Juan Morillo Ganosa. Esta tesis tiene 75 páginas, que fue realizado en abril del 2019. Bienvenido, distinguido escritor y maestro Giovanni Anticona, a esta entrevista sobre este tema tan importante. Bueno, muchas gracias por la invitación y me gusta mucho poder participar de este homenaje a Juan Morillo Ganosa. Muchas gracias por aceptar esta entrevista virtual, por cierto, y felicitar por este trabajo tan importante de valorar escritores como Juan Morillo Ganosa. Comencemos con la entrevista. En esta ocasión le quería preguntar por qué usted se interesó en Juan Morillo Ganosa para realizar su tesis. Sí, mi interés fue debido a que yo soy seguidor de varios escritores del grupo Narración, entre ellos Miguel Gutiérrez, Osvaldo Reynoso, Gregorio Martínez, y siempre tenía como un pendiente leer a Juan Murillo Ganosa, porque yo sabía que era parte del grupo Narración, y como estoy bastante interesado en ese grupo de narradores, tenía como un pendiente a lo largo de varios años leerlo. Así que por eso es que me motivé a estudiarlo, porque su grupo, el grupo Narración, siempre me ha interesado por las temáticas que toca, por cómo observa la sociedad peruana mediante historias muy creativas en lo estilístico. Entonces, por eso tenía muchas expectativas de leer a Juan Morillo Ganosa. Usted eligió, de los 10 libros de Juan Morillo Ganosa, eligió La fábula del animal que no tiene paradero, específicamente para realizar la tesis. Sí, lo que sucede es que en la universidad donde hice mis estudios, en la biblioteca, había varios libros de Juan Morillo. Recuerdo que también estaba no solo Fábula del animal que no tiene paradero, sino también Memorias de un naufragio. Sucede que en ese momento yo estaba muy interesado en leer novelas totales, esas novelas abarcadoras, de gran extensión y muchos personajes y, digamos, novelas que retratan la sociedad peruana con mucha amplitud y profundidad. Entonces, al enterarme de que ese libro tenía esa dimensión,
es que me motivé a leerlo para saber cuál era el enfoque que Juan Morillo le daba a la novela total como proyecto mayor de un narrador, ya que la novela tiene casi 1000 páginas y yo quería leer ejemplos de autores peruanos de cómo pueden llevar a cabo una historia tan larga sin perder la brújula, y quería saber cómo estructuraba la historia, qué tipo de historia, cuál era el arco temporal que utilizaba, entre otras características que yo quería conocer a través de ese libro. Fue por eso que me animé por esa novela, ya que mi intención era leer novelas totales de autores peruanos. Dentro de la narrativa, ¿cuáles son los temas principales en las obras de Juan Morillo? Sí, eh, lo que me interesa en los autores que leo peruanos es ver cómo retratan la sociedad peruana, ¿no? A través de su ficción. Y en el caso de Juan Murillo, me interesó muchísimo su manera de plantear una especie de fábula acerca de la historia peruana, ¿no? Mediante temáticas ligadas al indigenismo, como la lucha por la tierra, la tensión constante entre hacendados y pobladores humildes, el derecho por los espacios, los derechos de los pobladores que son vulnerados por los poderosos. Entonces, todo ese tema de matriz indigenista, de injusticia social, está a lo largo de varias obras de Juan Murillo, y de manera muy desarrollada en Fábula del animal que no tiene paradero. Además que aparece un ingrediente que me gusta mucho en la literatura latinoamericana, que es lo real maravilloso, que consiste en cómo lo sobrenatural, las creencias de lo sobrenatural participan en la vida cotidiana de los personajes de Juan Morillo. Entonces, principalmente yo diría que en gran parte de su obra está esa tensión entre poderosos y vencidos, o entre poderosos y humildes, que es esencia del indigenismo, acompañada de una visión de lo mágico que le otorga mayor profundidad al imaginario de los personajes en sus ficciones. Eh, Esos son sus libros extensos de Juan Morillo Ganosa, con todo lo que ha escrito y aportado, ¿no? ¿Usted nos podría mencionar cuáles son los aportes a la narrativa peruana que ha dado Juan Morillo Ganosa? Sí, claro. Yo considero que hay diversos aportes, ¿no? A propósito, la obra de Juan Morillo no solo se limita a, digamos, ese ajedrez indigenista de hacendados versus eh, pobladores, ¿no? Sino que también tiene otras el conflicto armado interno, ¿no? Como en la novela Llenas en la niebla y en Ardiendo en la batalla, que aún no leo, entre otras obras. Entonces, yo creo que hay un aporte en cuanto a la variedad de temáticas que ha tratado en sus obras, que van desde lo ligado al indigenismo, a lo urbano, ¿no? Pasando por el tema de la violencia política, ¿no? Y no lo hace de una manera documental, excesivamente naturalista, no, lo hace tomando en cuenta la subjetividad de los peruanos, abordando la dimensión de lo sobrenatural, lo real maravilloso. Entonces, eso genera que no solo sea un autor que trata de representar la realidad peruana tal cual es, sino que aporta una mirada artística particular con su sensibilidad, en la cual lo mágico participa de, de nuestras mentes y de nuestras vidas. Y en cuanto a los aportes a nivel técnico,
que ha dado Juan Morillo Ganosa, ¿nos podría mencionar algunos de ellos? Claro, dentro incluso de los autores del grupo Narración hay algo que valorar muchísimo, que es la innovación técnica que ellos implementaron en sus obras allá por los años 60 en adelante, ¿no? No solamente en Juan Morillo, sino en Miguel Gutiérrez, en Osvaldo Reynoso, en Gregorio Martínez, entre otros miembros del grupo Narración, hubo una apuesta por la innovación técnica, el Ulises de James Joyce, por William Faulkner, ¿no? Es decir, eh, colocaron en la narrativa peruana estas innovaciones que estaban utilizándose en el resto del mundo, y Juan Morillo es uno de ellos. Por ejemplo, en Fábula del animal que no tiene paradero, aparecen estas innovaciones aprendidas, ¿no? De los autores de la primera mitad del siglo XX, como Joyce, como Faulkner, y él, digamos, traduce esas técnicas a su estilo, ¿no? A- Amoldándolo al universo de sus ficciones. Por ejemplo, tiene eh, técnicas muy astutas, muy eh, radicales, como colocar oraciones muy largas, ¿no? Eliminar la puntuación en varios momentos de sus narraciones, eh, colocar, por ejemplo, el polisíndeton, esa Y que aparece eh, a cada instante en las oraciones largas para asociar ideas, escenas, pensamientos. Entonces, yo veo que Juan Morillo a nivel técnico va mucho más allá de lo convencional. Es un autor atrevido, es un autor que astuto en su uso de técnicas, que procura que haga, procura que haya un diálogo entre lo que se cuenta y la manera en que se narra, es decir, no está pensando solamente en narrar de la manera más sencilla y directa, no, al contrario, se nota que es un autor que piensa en cuál es el estilo más adecuado a determinada escena, a determinado libro, y yo siento que genera una relación muy eficiente entre lo que se cuenta y cómo se cuenta. Ahora entremos a lo que corresponde su tesis. Coméntenos de qué trata y cómo está estructurado esa tesis que tiene 75 páginas. Así es. Mi tesis analiza la novela Fábula del animal que no tiene paradero de Juan Morillo Ganosa, publicada en el año 2003. Elegí ese libro para analizarlo porque, como lo he mencionado, me sorprendió el tamaño de la obra, ¿no? Casi 1000 páginas, son 960 más o menos. Entonces me sorprendió el tamaño de la obra. Me parece muy meritorio que un autor de cualquier lugar del mundo y época pueda escribir una obra tan grande, y sobre todo no perdiendo el hilo, no perdiendo la fluidez y la estructura. Entonces, fue eso lo que me motivó a abrir las páginas de ese libro, y al empezar a leer, la tradición indigenista estaba presente, es decir, esa ecuación clarísima de la lucha por la tierra entre hacendados y desposeídos, ¿no? Entonces me di cuenta, conforme avanzaba la lectura, que esas características estaban muy claras, ¿no? Y en concreto, eh, no solamente la lucha por la tierra, sino también la visión mágica, ¿no? De la realidad que tienen algunos personajes, porque en esa obra salen unos personajes que pertenecen a un pueblo de brujos, que tienen creencias mágicas muy arraigadas, y fue por eso que empecé a notar que en esa obra estaba el ingrediente indigenista. Me atrajo inicialmente la extensión, el proyecto tan ambicioso de escribir una novela casi de 1000 páginas, y bueno, fue a partir de eso que planteé como hipótesis eh, una especie particular de neoindigenismo, porque digamos,
hay una diferencia entre indigenismo y neoindigenismo. Entonces yo considero que esta obra es neoindigenista y a la vez vi una abundancia de referencias religiosas a lo largo de las páginas y como personaje principal o como uno de los personajes principales, un ex sacerdote que eh, profiere sermones provocativos conforme al canon católico. Entonces, fue que encontré dos elementos muy fuertes, lo indigenista y lo religioso. Por eso es que me animé a acuñar un término, a proponer un término para esta obra que podría ser aplicada a otras obras de otros autores también peruanos, que es el neoindigenismo religioso. Entonces fue a partir de ese encuentro de lo religioso y lo indigenista que fusioné ambos aspectos para crear un concepto nuevo. El tema religioso en la fábula del animal que no tiene paradero, ¿usted cree que es influencia del grupo Narración, tal vez, o de otros escritores peruanos? Yo creo que el ingrediente religioso tan notorio que está presente en Fábula del animal que no tiene paradero, porque de todo lo que he leído de narrativa peruana, es la obra que más ingrediente religioso tiene. Pero como bien lo mencionas, el grupo narración también posee esta característica, ¿no? Basta pensar en algunos títulos como En octubre no hay milagros de Osvaldo Reynoso o Biblia de Guarango de Gregorio Martínez para darnos cuenta de que es Gregorio Martínez, porque ellos están escribiendo sobre la sociedad peruana y la sociedad peruana es altamente religiosa, ¿no? Entonces yo creo que el ingrediente religioso es simplemente lo que ellos observan de la realidad peruana. Entonces, como las costumbres cristianas, católicas, son tan abundantes, tan cotidianas en el Perú, que esa recurrencia de la realidad se plasma en las obras que ellos escriben. Yo creo que por ahí va el asunto, por la tradición religiosa que los peruanos tenemos tan arraigada por medio de fiestas religiosas, costumbres del día a día, rezos, misas, santos, beatos, beatas, etcétera. Entonces yo creo que es por eso que aparecen estos autores que están interesados en retratar a su modo la realidad peruana eh, en su profundidad, ¿no? ¿Y qué características del neoindigenismo se encuentra en la novela de Juan Morillo Ganosa? Sí, el neoindigenismo es un, digamos, derivado, ¿no?, del indigenismo ortodoxo y se caracteriza el neoindigenismo en que aparece lo real maravilloso, es decir, este lado sobrenatural de las creencias de los pobladores, aparece fusionada a la realidad. Por eso se llama real maravilloso, que es un término acuñado por Alejo Carpentier, ¿no?, el escritor cubano, en que lo mágico no está divorciado de la vida cotidiana, de la realidad, sino que forma parte de la realidad. Es decir, no es que está separada la dimensión mágica de la real, sino que participan conjuntamente de una misma dimensión. Las creencias mágicas forman parte de la cotidianidad de los personajes. Entonces, ese es un rasgo neoindigenista que está presente en la novela de Juan Morillo, Fábula del animal que no tiene paradero. Los personajes todo el tiempo viven esa dimensión mágica en su vida cotidiana. Esa sería una característica. La otra, que está en la novela de Morillo y que caracteriza el neoindigenismo, todo esto según José Escajadillo, que tiene un libro sobre la narrativa indigenista. Él anota algunos puntos característicos del neoindigenismo. Otro es que el espacio retratado es más amplio, es decir, en el indigenismo ortodoxo el espacio puede ser un pequeño pueblo, una aldea,
¿no? En cambio, en el neoindigenismo hay una tendencia a ampliar el panorama, es decir, si bien la obra ocurre en un pueblo del norte del Perú, hay alusiones a, a otros lugares, ¿no? Eh, por ejemplo, se dice que el hijo del terrateniente estudia en Lima, ¿no? Se menciona la llegada de militares al pueblo. Entonces, no está la historia de Juan Morillo encerrada en una especie de anacronismo andino, donde pareciera que hubiera unas murallas invisibles alrededor de ese espacio. No, este espacio participa de la sociedad peruana y se deja en claro que forma parte del Perú, por más que esta obra no utiliza necesariamente palabras, locaciones de la realidad, ¿no? Hay muchas locaciones que son inventos del autor, pero sí está clarísimo que esta sociedad, este pueblo de Ultocoche, forma parte del Perú. Entonces, por eso la mirada es más amplia y esa es una característica indigenista. Y la última que quiero mencionar es la innovación técnica, ¿no? Es decir, en el indigenismo más clásico no se aprecia una audacia con el lenguaje, un uso de innovaciones. En el caso del neoindigenismo, por ejemplo, los ríos profundos, es un caso muy claro de neoindigenismo. Lo mismo ocurre en Juan Morillo, en que tú ves innovaciones técnicas, ves usos especiales del lenguaje, de pronto desaparece la puntuación, de pronto las Y empiezan a abundar. Entonces hay una meritoria audacia técnica que es también característica del neoindigenismo. Yo diría que esas tres características son centrales y bastante aclaratorias de por qué esta novela de Morillo yo considero que forma parte del neoindigenismo. ¿Usted cree que en las siguientes novelas que ha publicado, por ejemplo, Aroma de Gloria en el 2005, Memorias de un naufragio en el 2009, Llenas en la niebla, en fin, sigue presente este movimiento, el neoindigenismo, en la obra de Juan Yo, Murillo? a mí me parece que Juan Morillo es un autor tan rico en contenidos que él tiene varios registros. Yo diría que lo ligado al neoindigenismo forma parte de su primera etapa, ¿no? Arrieros, las trampas del diablo, el río que te ha de llevar, Fábula, el animal que no tiene paradero. Y ahí diría que hay otro grupo que son las novelas más urbanas, algunas ocurren en Lima en gran parte, como por ejemplo Aroma de Gloria, Llenas en la niebla, ¿no? Eh, Curiosamente, la novela La Casa Vieja sí es como un retorno al ambiente rural, al ambiente del campo, ¿no? Que podría estar ligado con las obras que he mencionado al inicio, pero yo creo que La Casa Vieja podría ser una fusión, porque tú ves el tema de la violencia política, pero también el tema eh, que se asocia con el indigenismo. Entonces, digamos que esa obra podría ser una bisagra, pero sí, existe un grupo de obras que son más urbanas, son más políticas, diría que son realistas, ¿no? Como Llenas en la niebla o Aroma de Gloria, donde aparece la ciudad de Lima, grupos políticos, ¿no? El sector intelectual de jóvenes de los 60, donde, ¿no? que, al que perteneció Juan Morillo. Entonces, yo diría que me animaría a decir que hay como dos grupos de libros y Memorias de un naufragio ocurre en China, ¿no? Sin embargo, o sea, es una obra distinta a todas, sin embargo, tiene una esencia muy política, porque pese a que el personaje está en China, reflexiona sobre lo que está sucediendo en el Perú en cuanto al conflicto armado en los 80, 90. Entonces yo diría que Memorias de un naufragio también forma parte de esas novelas más políticas. Entonces, en las que participa el mundo sobrenatural, las creencias mágicas, yo creo que estarían más en la primera etapa hasta prácticamente Fábula, el animal que no tiene paradero. Creo que hasta ahí llega claramente ese registro más rural, más real maravilloso, más neoindigenista. El periodista y crítico literario Javier Ágreda
menciona que Juan Morillo Ganosa se convirtió a inicios de este siglo en uno de los narradores peruanos más importantes. ¿Qué opina usted al respecto? Yo estoy totalmente de acuerdo con la gente que dice que Juan Morillo Ganosa es uno de los autores más importantes de la actualidad en el Perú. No solamente lo dijo en una columna el periodista mencionado, ¿no? Javier Ágreda, sino también, por ejemplo, González Vigil, en una conferencia, el profesor González Vigil también mencionó que Juan Morillo era uno de los autores más sólidos eh, en el siglo XXI, porque digamos que Juan Morillo volvió a publicar después de mucho tiempo y sobre todo sus publicaciones han sido en el siglo XXI. Entonces, el profesor González Vigil mencionó ese dato y también dijo que no era muy conocido. Entonces, eso también me animó a estudiarlo porque yo creo que mi labor como crítico literario es crear una justicia en cuanto a los autores que son valiosos realmente, ¿no? Y que quizás han sido olvidados por algún motivo, quizás en el caso de Juan Morillo por vivir en China, ¿no? Ha perdido un poco de vigencia dentro del circuito literario peruano, ¿no? Y limeño en especial. Entonces, yo creo que la labor de un crítico literario es rescatar obras, rescatar autores que consideras valiosos y que deberían ser más difundidos. Creo que esa es la dimensión moral que un crítico literario serio debería siempre llevar como bandera. En mi caso, yo me di cuenta de un valor artístico muy potente en las obras de Juan Morillo y es lo que me ha motivado a investigarlo en mi tesis de maestría y quizás en futuros proyectos lo seguiría haciendo porque la cantidad de libros, el tamaño de los libros de Juan Morillo dan bastante para hacer análisis más profundos, más amplios, ¿no? De verdad que es un autor con mucha sustancia, ¿no? Y yo creo que merece ser estudiado sistemáticamente por la crítica literaria peruana. Así es. Como usted lo venía mencionando, Ricardo González Vigil, uno de los críticos literarios más importantes de estos tiempos que tiene el país, menciona que la novela Hienas en la Niebla, publicado en el 2010, es la mejor novela de ese año que ha publicado un escritor peruano. Confirma lo que usted nos menciona, ¿no? Es uno de los escritores destacados. ¿Por qué leer a Juan Morillo Ganosa? Hay muchos motivos para leer a Juan Murillo Ganosa, ¿no? Es un autor muy importante, muy contundente en sus contenidos, entonces yo diría que uno de los puntos por el cual se debe leer a Juan Morillo es por la profundidad y la creatividad con la que toca los temas de sus libros, es decir, sus reflexiones a través de sus obras sobre la violencia política, sobre las injusticias sociales que en el Perú están presentes desde el inicio de nuestra nación, ¿no? Que persisten estas injusticias. Seguimos viendo actualmente problemas entre las mineras y los pueblos, problemas entre las grandes empresas y los ciudadanos. Entonces, esa brecha social, esa tensión social nos persigue desde que llegaron los españoles a nuestro territorio, ¿no? Entonces, Juan Morillo es un autor que ha sabido captar la permanencia de esa tensión, de esa violencia contenida y a veces explícita que aparece en nuestro territorio y lo sabe narrar con visión profunda, con creatividad en el uso del lenguaje, con un gran nervio narrativo, porque no es fácil escribir obras de 400, 500, hasta 1000 páginas, no es fácil poder mantener el estilo y el nervio y también, ¿por qué no decir, la motivación para seguir escribiendo libros grandes? A mí me parece que un segundo punto a valorar es esa capacidad de escribir libros grandes, ¿no? Libros de largo aliento, libros que me hacen acordar en su fuerza, en su amplia mirada a las novelas
más importantes del siglo XIX, ¿no? Es decir, y a mí me encanta ese tipo de literatura en que los novelistas no tienen miedo de utilizar un gran marco narrativo, un gran arco temporal, ¿no? Para sus historias, en donde hay un retrato variado de los personajes de una sociedad, y Juan Morillo lo hace eso en sus obras, y también valoro muchísimo, como lo decía antes, todo ese lado de innovación técnica, de astucia estilística, esa vocación por no limitarse a escribir en un solo registro del lenguaje, sino probar, experimentar y sobre todo acomodar la escena escrita a un estilo particular del lenguaje. Es muy, tiene muchas herramientas de lenguaje. eh, eh, las escenas las construye de una manera muy persuasiva, muy verosímil, hay mucha fuerza en lo que escribe, ¿no? Y yo creo que es un autor que debe ser lectura indispensable en general en la educación peruana por todos estos motivos, ¿no? Uno puede conocer más a profundidad nuestro país a través de sus obras, en específico determinada zona del país, como en varios de sus libros, la zona norte, zona también del gran escritor Ciro Alegría, ¿no? Zona donde ocurre también el mundo de Sancho y Ajeno, la serpiente de oro, ¿no? Entonces, me parece también que Juan Morillo es un continuador de lo que comenzó Ciro Alegría también, ¿no? O sea, narrar de manera tan efectiva, con tanta creatividad y sensibilidad, lo que ocurre en el Perú profundo, en ese Perú que no es visto por las ciudades, no es visto por Lima, ¿no? Y él sabe penetrar en el corazón de la gente, digamos, del mundo rural y sabe contarnos sus aventuras, sus tragedias, ¿no? Como lo hizo también de manera tan emocionante Ciro Alegría, ¿no? Si tendría que resumir en una frase toda la obra de Juan Morillo Ganosa, ¿en qué frase lo sintetizaría toda su producción literaria? Yo diría que la obra de Juan Morillo, en ella veo sabiduría bien narrada y bien escrita, ¿no? Bien narrada en cuanto a la estructura, en cuanto a su estrategia, en cuanto a la historia, y bien escrita en cuanto a su lenguaje, sus estrategias, y sabiduría porque hay una visión lúcida, sensible, experimentada, ¿no? De un conocimiento cercano de lo que ocurre en el Perú, de qué es ser peruano, en qué consiste la peruanidad, cuáles son nuestros conflictos fantasmas, anhelos, cuáles son las deudas que tenemos pendientes como sociedad, y también, ¿por qué no decirlo?, la belleza de nuestra naturaleza, la, digamos, la sensibilidad de la gente peruana, ¿no? Nuestras tradiciones, nuestra visión del mundo, que no está divorciada de lo mágico, ¿no? Entonces yo creo que por todo ello es un autor muy importante para nosotros e indispensable para entender la narrativa peruana de la segunda mitad del siglo XX y de estos inicios del siglo XXI. En la mayoría de sus obras de Juan Morillo Ganosa habla de su tierra, ¿no? O creo que gran parte. Él salió a los 12 años de Taurija, su tierra natal, que pertenece a la provincia de Patas, a la región de La Libertad, y por mucho tiempo salió del país, pero él ha vuelto su mirada al país. La temática de la mayoría de sus novelas corresponden a escenarios dentro del país. ¿Qué opina sobre eso usted? Bueno, si bien hay una tendencia a que varios de nuestros escritores más importantes, como Alfredo Bryce, Mario Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeiro, han vivido en el extranjero durante largas temporadas, y en el caso de Vargas Llosa, prácticamente toda su vida, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en el caso de Vargas Llosa, él vuelve cada año, ¿no? O sea, está constantemente regresando al Perú, y tengo entendido que para sus obras, él no solo se quedaba en su casa de Barranco, sino que viajaba a la selva, viajaba a los lugares dentro del Perú
donde iban a ocurrir sus obras. Me refiero a Vargas Llosa. Lo que me impresiona de Juan Morillo es que él no ha vuelto, creo, o ha vuelto menos, mucho menos. O sea, no es que haya vuelto todos los años. Entonces, me parece admirable la claridad de sus recuerdos sobre el Perú, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Aroma de Gloria, cómo recuerda con tanta precisión y tanto detalle su juventud en Lima, cuando participaba de la política, de toda esa efervescencia de entonces. Por ello, me parece que eso habla de un autor con una gran memoria, con una gran capacidad de recuerdo y con una capacidad artística totalmente encomiable, ¿no? Es decir, yo creo que la manera en que escribe sobre el Perú, pese a no vivir aquí y haber venido pocas veces a lo largo de estas décadas, habla de un talento muy contundente, ¿no?